Bienvenidos al primer episodio de Los Detalles de tu Vida. En esta ocasión, May y Amiel nos comparten la primera parte de lo que significa el gozo. Esperamos lo disfrutes. Pues bueno, bienvenidas a nuestro primer episodio oficial de Los Detalles de tu Vida. Mi nombre es May Deras y estoy muy emocionada en esta ocasión de comenzar junto con mi hija Amiel. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el gozo. Pero antes quiero platicarles que estuve pensando y reflexionando sobre el título del podcast que se llama Los Detalles de tu Vida. Y me di cuenta que podemos ser tentadas a pensar que el Evangelio de Jesucristo se trata de nosotras, en el sentido de que podemos ponernos como en el centro del Evangelio y que todo lo que leemos en las Escrituras se trata de mí, como podemos ser tentadas a estar buscando versículos que me hagan sentir bien, que fomenten una forma egoísta de pensar o que me hagan sentir bien o que me hagan feliz, que me llene de forma que piense que primero soy yo, después yo y al último yo. Entonces quiero retarles a que cuando leemos salmos como el Salmo 37, versículo 23, que es de donde sacamos el título de este podcast, que veamos que cuando leemos que Dios se deleita en cada detalle de la vida del justo, en realidad se trata de Dios. El enfoque está en Dios, porque en la primera línea dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Piensa de esta forma: el Dios enorme, grande, majestuoso, el creador del cielo y de la tierra, se inclina para dirigirnos en cada paso de nuestra vida, porque si somos hijas de Dios, somos justas. Y además se goza de ver los detalles de nuestra vida. ¿Puedes imaginarte aquel que sostiene las aguas de este mundo en la palma de su mano, estar interesado en los detalles de nuestra vida? Eso me parece increíble. Aún en lo día en día. En el día a día. Entonces, el Evangelio se trata de Dios. Es pensar cuán grande es Él y cuán hermoso es Él. El foco de atención es en Dios y no en nosotras. Y bueno, bajo esta misma vena queremos hoy empezar a hablar sobre el gozo como parte de nuestro trayecto en esta vida. El gozo, vamos a descubrir que no es un momento de felicidad, no es una alegría en base a una ocasión, como una fiesta, o cuando estamos contentas porque las cosas que están a nuestro alrededor van bien. Sí, Dios nos permite cosas buenas en la vida, o sea, por supuesto que experimentamos cosas buenas, ¿verdad? Uh-huh. Como el nacimiento de un hijo, es una cosa buena. Uh-huh. O la graduación de un nivel escolar, es una cosa que trae alegría. Pero el gozo va mucho más allá. El gozo es mucho más profundo que esos destellos de alegría. El Salmo 16 es una canción que nos puede ayudar a pensar y entender lo que es el verdadero gozo y de dónde viene. Los versículos 1 y 2 del Salmo 16 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor: tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. En la versión Reina Valera de 1960, el verso 2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y lo que me parecía interesante es que en una versión dice que yo le hablo a mi alma, pero en otra versión dice que le digo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa esa diferencia? Bueno, lo que pasa es que en el original hebreo, en la raíz de la palabra dijiste a, denota como declarar, hablar, dar una orden. Cuando dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Entonces, lo que el salmista quiere decir cuando le habla a su alma, le está diciendo: recuerda, el Señor es tu dueño. ¡Ey, acuérdate! El Señor es tu dueño.
Y lo que sucedió en la Nueva Traducción Viviente es que abreviaron esto diciendo, bueno, el salmista y su alma son la misma persona, ¿verdad? Se oye como raro que tú le estés hablando a tu alma. Sí. Pero, y pensaron, bueno, directamente le puede decir a Dios, tú eres mi dueño. Sin embargo, lo que se me parece significativo en la raíz original es el hecho de que verdaderamente creo que nosotras necesitamos en muchas ocasiones recordarle a nuestra alma. Y el alma es este centro de comando, el que tiene nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Y creo que a veces es importante tener que recordarle a nuestra alma, Dios es tu dueño y fuera de él no hay felicidad. Después David continúa diciendo en el verso 3, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Entonces, en versos 1 y 2, el salmista reconoce que su dueño y que la fuente que da de todo lo bueno que tiene es Dios. Pero luego en el versículo 3 dice que otra fuente de gozo es la vida y el testimonio de los justos de la tierra. Y eso es muy raro, ¿verdad? O sea, yo no pensaría que mi gozo no es lo que me pasa o lo bueno que hago o lo que sea. O sea, pensaría que el gozo es todo lo que en nuestra humanidad lo decimos es bueno. Pero en contraste, David nos muestra que si mi enfoque está en Dios como mi fuente de alegría y el ver la vida de los justos por sus testimonios, que eso me va a producir gozo, que es muy diferente y contra la cultura de hoy en día, diciendo que hoy en día tenemos mucha envidia viendo los gozos, la alegría o el gozo de los demás, pero no debemos de tener envidia, debemos de tener más gozo. Y también quería decir que es muy interesante decir que tenemos que recordar a nuestra alma, porque dijiste que nuestra alma es el centro de nuestras emociones y pensamientos, y creo que como mujeres siempre tenemos eso en cuenta. O sea, nuestra alma, somos muy emocionales como mujeres. Sí. Entonces, sí, se nos olvida recordar a nuestra alma que Dios es nuestra fuente de gozo. Sí. Podemos tener mucho más influencia o impacto a los demás, porque no, naturalmente somos emocionales. Sí, es cierto. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? De que normalicemos el poderle hablar a nuestra alma, sí. El poderle recordar de lo que es la verdad. Y de hecho, fíjate que hablando ahorita del contraste entre la cultura donde se fomenta mucho la envidia, nos comparamos con otras mujeres, contrastando, ese es un contraste que David hace, ¿verdad? En el verso 4 él dice que los que tratan de encontrar su alegría persiguiendo otros dioses, se les multiplican los problemas. O sea que es un engaño pensar que voy a experimentar un verdadero gozo si voy detrás de otras fuentes de alegría. ¿Cuántas veces quiero vivir gozo, ser gozosa, pero lo que hago es andar detrás de otros dioses? Por ejemplo, pienso que voy a encontrar gozo si todos piensan que soy increíble. Y me la paso como buscando que todos me digan, ay, qué bonita eres, o qué buena eres en esto, qué buena eres en lo otro, sí. Porque creo que esa va a ser la fuente de mi alegría. O que voy a encontrar gozo si me veo en cierta forma, especialmente ahora con las redes sociales, ¿verdad? Sí. Y no importa en qué etapa de la vida estás, todas de alguna manera nos vemos atraídas y nos comparamos con lo que vemos en Facebook o en Instagram o las fotos y no sabemos que esa foto perfecta entre paréntesis, entre comillas que se publicó, es una de 100 fotos que a lo mejor la persona se tomó. Sí. Y además también puede ser editada o lo que sea, o sea, ni puede ser la realidad. Exacto. Y ni refleja lo que siente la persona en sí también, porque la persona detrás de la foto también puede ser muy triste. Eso es verdad. Y lo sabemos porque ahora ya también se publica eso. Pero por alguna razón, cuando vemos esa foto perfecta, volvemos Todavía lo anhelamos. Ajá, volvemos a caer en lo mismo, ¿verdad?
O hay quienes pensamos, si voy a encontrar gozo, me voy a sentir satisfecha y feliz si puedo tener más éxito en mi trabajo. O si me parezco a las mamás de Instagram. Ujú. O, o si puedo lograr balancear todo perfectamente, ¿verdad? O cuando me gradúe de mi carrera es cuando voy a ser feliz. Pero cada una de esas cosas, cuando pienso que algo más me va a dar felicidad, algo que no es Dios, eso quiere decir que estoy yendo detrás de otros dioses. Sí. Y la Biblia dice en este Salmo 16 que los problemas, aquellos que van detrás de otros dioses, sus problemas se multiplican Ujú. en lugar de vivir el verdadero gozo de Dios. Continuamos en el versículo 5 y 6. Que dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Checa esto, David está diciendo, la tierra que me has dado es agradable. Pero ¿sabías que los israelitas eran nómadas? O sea, se movían de un lugar a otro. La tierra es lo que aún hoy en día nosotros consideramos como una herencia, ¿cierto? Sí. Como algo que nos da seguridad. Como mujeres, nuestra tendencia es buscar seguridad y sobre todo conforme vas avanzando de edad. Yo me acuerdo cuando era más jovencita que no pensaba mucho en eso, pero de alguna manera el tener algo, el tener una casa, el tener tierra te da seguridad. Y bueno, Miel, tú y yo sabemos un poco de lo que es ser nómada. Nos hemos mudado de un lugar a otro y aún de un país a otro. A mí particularmente, conforme voy avanzando de edad, he notado cómo me ha afectado el no tener un lugar al que llame mío. Ujú. Pero, qué significativo es para mí estos versos, porque es donde tengo la oportunidad de verdad agarrarme de Dios, anclarme en Él y decir, Dios, aunque no tengo una casa que me pertenezca, tú eres mi casa, tú eres mi bendición, tú eres mi herencia, tú eres mi seguridad. Mm. ¿Cuánto cambia mi actitud al solo comenzar a pensar esto y decir estas verdades en voz alta? Cuando comienzo a pensarlo de esa manera, se produce un gozo en mí. Sí. Porque Perdón, eso es parte de recordarle a tu alma en decirlo en voz alta. Porque exacto. no es nada más, ok, yo ya sé eso. O sea, yo ya sé que Dios es mi seguridad. Y luego ya, seguimos con la vida. Pero es cada día recordarte y decirlo a ti misma los versículos para hasta que tu alma empieza a reaccionar ya en verdad, verdaderamente creerlo Y responder sí, a eso, ¿verdad? Y sí, la respuesta de verdaderamente creer esas palabras es gozo, sí. es gozo. Ponen en perspectiva el valor de una casa y no me lo tomen a mal aquellas que tienen casa, qué bueno y qué bendición, ¿verdad? Pero ponen una perspectiva muy grande el, el valor de tener una casa con respecto al valor de Dios, que es mi dueño y que Él es mi herencia. Bueno, ¿y tú cómo lo has experimentado, Amiel? Porque pues obviamente estamos en diferentes etapas de la vida. El hecho de que nuestra familia es un tanto nómada. ¿Cómo te afectan estos versículos? ¿Cómo ha sido tu experiencia de que hemos vivido en tantos lugares? Pues sí, o sea, para mí es vivir en tantos lugares, no como familia, o sea, sí en familia, pero también, o sea, cuando me fui a la universidad y viví fuera de la casa por un tiempo, o sea, y luego regresar a vivir en la casa por un tiempo, o sea, eso ha forzado que yo tengo que aprender a cómo crear lo que es un hogar para mí, pero en Dios. O sea, porque Él ya lo es. Solo es mi responsabilidad reconocerlo. Y para mí, yo pienso un hogar o una casa o como quiera que lo quieras decir, que sea un lugar donde siento paz, siento descanso y siento cumplida. O sea, aún al fin de mi día. O sea, a mí me gusta cuando llego a la casa sentirme ¿Satisfecha? satisfecha, cumplida, como que puedo descansar, como que puedo dejar todo de mi día, dejar todo
las presiones que yo, siento durante el día y dejarlo literalmente nada más así abierto. Entonces, si yo puedo aprender a hacer eso con Dios, número uno, me va a satisfacer y me va a ayudar a enfrentar esos problemas del día que he tenido, pero también me va a llenar de gozo y me va a llenar de paz. Pero he tenido que aprender a crear esos espacios de descanso en cualquier lugar que esté, porque no es solo tener una iglesia local que tengo que ir a los domingos, que es bueno, pero no solo necesito a Dios los domingos, lo necesito también lunes a sábado. Cierto. Entonces, si puedo crear ese espacio para que Dios sea mi hogar de descanso en cualquier lugar que esté, en cualquier momento que esté, entonces eso me va a producir más gozo, porque no voy a sentirme presionada o con tanta, no sé cómo decir, como tanta mugrero encima de mí. Y es donde entonces el edificio no es lo que es tu seguridad, ¿verdad? Sino se produce en Dios. Exacto. Pero algo que escucho que repites es, tengo que enfocarme, tengo que hacerlo. O sea, sí hay una parte de decisión, sí hay una acción. Sí. Que cuando rendimos esa área de nuestra vida a Dios, Él produce ese gozo. Sí. Y eso ha sido una práctica que he tenido que aprender durante las diferentes etapas de mi vida, que aún todavía lo estoy aprendiendo. Pero los versos 7, 8 y 9 me gusta que casi como sigue después de crear ese espacio, que dice, bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Y esos versículos, literal, es lo que he aprendido y he visto que si creo esos espacios para mí, especialmente en la noche cuando llego a la casa. Es en la noche donde mi corazón me enseña que el Señor siempre está conmigo. Esos son los momentos y los espacios en mi día en día donde veo que Dios literalmente me da el espacio para descansar. Y yo creo que en esta generación es muy difícil sentirse así. Siento que siempre estamos buscando lo siguiente, siempre estamos planeando el siguiente día o viendo, ok, ya terminé este día, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer mañana y la semana que sigue? Nos movemos muy rápido. Sí, pero creo que cuando tu corazón verdaderamente está saciado con Dios y está contento y alegre, puedes tener esos momentos donde dices, no necesito que hacer nada más, no necesito que buscar nada más, déjame nada más estar aquí y sentirme saciado, literal, y con mucho gozo y contento. Sí. Y en ninguno de estos versículos dice que con razón mi corazón está contento porque todo me salió bien en el día. Sí. No dice mi corazón está contento porque nadie me molestó, nadie me hizo la vida de cuadritos en el trabajo. Sí. No dice mi corazón está contento porque los niños se portaron bien, ¿verdad? O sea, no es por eso. No. El gozo de Dios lo experimentamos porque Él, me sale la palabra en inglés, porque Dios está con nosotras. Eso es lo importante que tenemos que de verdad creer y comenzar a vivir y practicar. Y bueno, en los últimos versículos 10 y 11 leemos, pero tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Wow, en primer lugar, aquí ya pasamos como a otro plano. Aquí ya estamos hablando del plano de lo eterno. El salmista reconoce que la verdadera alegría emana de la presencia del Altísimo. Lo vuelve a poner ya en una perspectiva, como lo dijo desde el principio, pero ahora ya en una perspectiva mucho más profunda, hablando de las cosas eternas.
Cuando él dice, es un placer vivir con él para siempre obviamente ya denota un término de eternidad. Va más allá de la vida que vamos a vivir en esta tierra. Ujú. Cuando decidimos dejar de basar nuestra felicidad solo en el plano de aquí de la hora y lo ponemos en una perspectiva de lo eterno, entonces el aquí y el ahora se vuelve un poquito más irrelevante como un indicador de mi gozo. Sí. Su presencia aquí y en la eternidad es lo que me llena. Y sabes, Amiel, otra cosa que me parece fascinante de estos versículos es que son versos mesiánicos. En Hechos 2, versos 22 al 40, Pedro está dando el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo a una multitud de judíos. Y para rendir evidencia de que Jesucristo es el Señor y el Mesías, Pedro, el apóstol Pedro, hace referencia a estos versos de David del Salmo 16, explicando que David murió y no resucitó. O sea, cuando dice, tú no dejarás mi alma entre los muertos, no está hablando David de sí mismo, ahora ya es una profecía mesiánica que se refiere a Jesucristo. Y Pedro explica, ¿verdad? Porque David murió y no resucitó, pero él sabía la promesa de que vendría un rey cuyo reino no tendría fin. En estos versos se cumple la promesa. Jesús no quedó entre los muertos. Fue resucitado por el poder del Espíritu Santo y ahora Él es el que nos da el ejemplo y el que nos modela el gozo como una forma de vivir por causa de estar en la presencia del Padre. Eso es para mí fascinante. Y no solo eso, sino que Él abrió un camino y la posibilidad para que nosotras podamos vivir ese verdadero gozo. No tenemos por qué vivir siendo miserables. Anhelo que esta maravillosa verdad resuene en tu corazón, Amiel, así como en el mío y en el de cada mujer que nos escucha. No importa cuán difícil sea nuestra vida, porque no quiero que creamos que estoy negando las dificultades de esta vida, las tristezas, los sufrimientos, pero el gozo sobrepasa lo que podamos sufrir. La vida de Jesús fue muy difícil. Cuando leemos sobre su vida, la Biblia dice que él fue un hombre de mucho sufrimiento. Sin embargo, Él nos enseña y nos modela cómo es que sí se puede vivir con gozo cuando estás en la presencia del Padre. Y nos da la opción y la posibilidad de que nosotras podemos experimentar ese verdadero gozo también. Así es. Y podemos concluir entonces con el verdadero gozo para una hija de Dios. Número 1, tiene que nacer en la certeza de saber que nuestro refugio es en Dios. Número 2, Él es nuestro dueño y muchas veces tengo que recordárselo a mis emociones, a mis decisiones y a mis pensamientos. Literalmente decirlo en voz alta, porque las circunstancias difíciles harán que se me olvide y a veces las voces de los demás pueden ser tan fuertes que uno no puede escuchar la verdad que ya conocemos. Entonces tenemos que decirlo en voz alta. Número 3, el verdadero gozo se produce cuando veo el testimonio de los justos operando aquí en la tierra. No caigo en la trampa de compararme con otros, vivir con envidias o sintiéndome que ellos tienen más que yo. Y eso creo que también tiene que ver o nos recuerda que es importante decir nuestro testimonio también. O sea, no es nada más escuchar el testimonio de otros, pero es también decírselos a otros. Porque ¿cómo podemos decir a generaciones más pequeñas que nosotros? O sea, tú debes de conocer, pero no contamos nuestra historia. Eso es tan importante, ¿verdad? Tiene que volverse real. Un ciclo de historias reales de cómo Dios nos ha sostenido, ¿cierto? Sí. Número 4, el verdadero gozo es lo contrario a ir detrás de otros falsificaciones de gozo que solo producen problemas y vacíos, como por ejemplo cuando tenga éxito o cuando esto o cuando otro. Tiene que ser lo contrario a ir detrás de eso. Que pueda pensar, cuando logre esto voy a ser feliz, ¿verdad? No es verdad, no es cierto. Número 5, también podemos concluir que el verdadero gozo es producido
cuando creemos que nuestra seguridad viene de Dios y no solo nos las da Él, sino que Él mismo es nuestra seguridad. O sea, no es algo que, no es nada más lo que nos da, sí, sino Él mismo. Y a veces podemos correr el riesgo de que queremos lo que nos da y no queremos al dador, ¿verdad? Y se oye feo y fuerte porque no queremos pensar que somos ese tipo de personas, pero si te pones a ver a un niño pequeño, muchas veces el niño pequeño prefiere el dulce, ama más al dulce que le vas a dar que al papá o a la mamá que le están dando el dulce, ¿verdad? Es como nuestra naturaleza. Y creo que es importante con el gozo saber, o para poder entender eso, tienes que entender, o sea, Dios es gozo también. O sea, sí te da gozo, pero su identidad es el gozo también. Él mismo es gozo. Sí. Y Él mismo, Él es nuestra herencia, Él es nuestra bendición. Podemos orar inclusive a Dios diciéndole, ayúdame a desearte a ti más que lo que me puedes dar. Número 6, cultivamos el gozo a seguir siendo enseñadas por Dios en su palabra y repasar en nuestro corazón su guianza. Cuando dice que nuestro corazón nos enseña, no estamos diciendo, sigue tu corazón y lo que tu corazón sienta. No. Nuestro corazón nos enseña en base a lo que Él nos guía. Es en base a su palabra. En lugar de estar repasando y remoliendo pensamientos sobre tristeza o sobre lo que no tenemos, sobre lo que nos hace falta, pues al creer que Él está a nuestro lado, ¿cómo no vamos a estar gozosas? Pero sí tenemos que ser intencionales en repasar y recordar y pasar tiempo en lo que tenemos en Él, contrastado contra lo que nos hace tristes, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo pasamos más bien pensando lo que no tengo, lo que me falta, en lugar de estar meditando en lo bueno que Dios nos ha dado y que Dios mismo es nuestra herencia? Sí. Y es enseñarle a nuestro corazón la verdad, para que cuando necesitemos la verdad, nuestro corazón nos los enseñe de nuevo. Exacto, sí. Y número 7, el aprender a tener una perspectiva eterna, pues nos ayuda a poner en una balanza las alegrías temporales o las alegrías falsas que otros dioses nos ofrecen, en comparación con la alegría eterna de estar en su presencia y vivir con Él para siempre. Y bueno, Jesús nos demostró en su vida personal que esto es verdaderamente posible. Pues hasta aquí vamos a detenernos y la sesión que entra en el episodio siguiente, vamos a concluir con algunas cosas prácticas, porque a veces cosas como el gozo se convierten en algo muy subjetivo, en algo muy que se oye bonito, se oye en las nubes. En las nubes, se oye muy bonito con el Salmos 16 como David lo expresa y lo dice. Pero en la vida real, ¿cómo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué tengo que hacer? Y en el siguiente episodio vamos a hacer un poquito de contrastes, ¿verdad? ¿Qué es lo opuesto al gozo? Y cómo podemos verdaderamente comenzar a caminar en el gozo de Dios en nuestra vida. Pues muchas gracias a todas las que nos están escuchando. Esperamos nos acompañen en el siguiente episodio. ¿Quieres decir algo para despedirte, Amel? Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos haber sido de ayuda durante este episodio. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjanos saber escribiéndonos a losdetallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.